Muy buenas tardes, buenas noches. Hoy nuestro video va a tratar una introducción al álgebra, unas generalidades. Recordemos que esta asignatura ustedes la vieron en su básica secundaria, ustedes la vieron en lo que llamamos en la década de los 60 y 70, tercero bachillerato, hoy llámese octavo, ¿sí? Entonces, era el coco. Era el coco y era otro tabú que nos metían nuestros profesores de que eso era una cosa complicada, una cosa difícil, de que álgebra era el coco. Pero como les dije en otros videos, yo tengo una teoría muy especial y tengo que demostrarla. Y es que, hombre, a nosotros nos pusieron a ver álgebra cuando estábamos en tercero bachillerato o en octavo grado. El álgebra nosotros deberíamos haberla visto por allá en quinto de primaria. Si el Ministerio de Educación hiciera esos cambios, yo creo que todos tendríamos esa facilidad para entender muy bien las matemáticas. ¿Por qué, muchachos? Por lo siguiente, empecemos por definir qué es álgebra, ¿sí? Ustedes en clase conmigo pues debatimos al respecto, pero yo me les antepongo y les digo que el álgebra es primero una rama de las matemáticas, lógico, pero el álgebra toma las matemáticas en forma generalizada. Es decir, que mientras que en la aritmética el número 20 significaba cantidad y significaba 20. Si yo quería representar otro número mayor o menor, pues escribía 19 o 21, ¿cierto? Pero, ojo, en el álgebra, yo tomo y empleo una letra que puede ser A, B, C, etcétera, ¿sí? Y a cada letra le asigno un número que pertenezca a los reales, cualquier número, ¿sí me entienden? Ahí la diferencia entre aritmética y el álgebra es más generalizada. Toma signos, letras y números y representa un término más amplio, más generalizado. Por eso es que el álgebra, mis estimados amigos, el álgebra es muy importante porque si nosotros empleamos muy bien nuestras operaciones algebraicas, sabremos muy bien entender, resolver ejercicios hasta de la vida cotidiana. Bueno, ahora bien, ¿quién inventó este cuento? El álgebra tiene, al igual que las matemáticas, más de 2000 años. Se cree que su nombre álgebra tiene que ver por allá con los arábigos, ¿sí? Con los arábigos, con los árabes. Parece que fueron los árabes los que se ingeniaron ese cuento. Ahora bien, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver el álgebra de Baldor con una carátula que vino hasta hace como unos 4 o 5 años cuando hicieron otra edición nueva, pero el autor es Baldor, ¿sí? Y no es el barbuchas ese que salía en la carátula, no, ni más faltaba, esa era una cuestión como alegórica a los árabes. Pero hoy en día hay una nueva versión más moderna a color, pero eso fue editado en Venezuela. Su autor, Aurelio Baldor, es un matemático cubano que se exilió en los años 60 en Estados Unidos y murió, creo que hace muy poco, creo que el siglo pasado, por ahí en los 90, creo que murió Aurelio Baldor. Dejó un legado de un tratado de aritmética de Baldor, álgebra de Baldor y geometría de Baldor, geometría analítica de Baldor, geometría y trigonometría de Baldor. Es un matemático cubano. Bueno, empecemos por hablar lo siguiente. En la parte inicial del álgebra, eso sí nos vamos a apoyar en el álgebra de Baldor, cualquiera que sea la edición, la antigua o la nueva. Entonces, yo les sugiero que desempolven ese libro, todo el mundo lo tiene. Y si no, ya es muy económico, no debe valer más de 20.000 o 30.000 pesos el álgebra de Baldor. Cómprenlo si no lo tienen porque esa va a ser nuestra herramienta de trabajo de aquí en adelante. Entonces, en las primeras hojas vamos a encontrar
generalidades que ustedes ya conocen, pero que necesitan repasar. Por ejemplo, qué es cantidad positiva, negativa, el cero, cómo se define el cero. Eso ya lo habíamos visto también en matemáticas, ¿cierto? Nos define qué es una igualdad, qué es una fórmula, signos de agrupación. Recordemos los signos de agrupación, ¿sí? Que puede ser paréntesis, corchetes, llaves, vínculo superior, ¿sí? O vínculo inferior. Estos son los signos de agrupación. En álgebra esto es muy importante, saber los signos de agrupación. Ya veremos más adelante y repasaremos de nuevo cómo es el tratamiento con los signos de agrupación. Entonces, ¿qué hablamos de ahora en adelante? Hablamos de una expresión algebraica. Aquí vamos a tratar ya no como una aritmética que tratábamos números positivos, números negativos, o sea, los reales, sino que vamos a combinar números con letras. Por ejemplo, a más b al cuadrado, ¿sí? Esto es una expresión algebraica que nos representa algo, que tiene un valor, claro, lógico, le asignemos a A y a B unos valores, pero así puede tomar cualquier valor. Por eso es que el álgebra es muy general en cuanto a sus operaciones, porque A y B puede ser cualquier valor y siempre se cumplirá de que al cuadrado, esto ya por A, deben recordar que esto es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Cualquiera que sea el valor de A o de B, siempre se va a cumplir esa igualdad. Esta es la típica expresión algebraica. ¿Listo? Ahora bien, término algebraico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes, porque si nosotros no tenemos bien claro qué es un término algebraico, pues no vamos a recordar muy bien lo que vimos de álgebra. El término, por ejemplo, menos 3x al cuadrado. Este es un término algebraico que está compuesto por un signo que se le antepone al número, que está compuesto por una parte numérica que se llama coeficiente, por una parte literal, que es una letra liter, del griego liter, y un exponente, que ustedes ya saben qué es exponente. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que menos 3 está multiplicando, ahí no se ve el signo, pero cuando está junto así, está 3 es factor de ¿quién? De x, que está elevado a ¿qué? Al cuadrado. Ahora bien, 5ab. Dirán, bueno, ¿y esto qué? 5, ¿qué signo tiene? Cuando la cantidad no tiene signo, se asume que es positiva, que tiene el signo ¿qué? Más. El 5, esa parte literal, está afectando a A y a B. ¿En forma qué? De factor. 5 factor de A, factor de B. 5AB. Si nosotros logramos entender bien este cuento, tengan la seguridad que se nos facilita nuestro estudio. Ahora bien, digamos que tenemos menos 3x más 2ab menos 5a cuadrado. Cada una de estas, perdón, vamos a no a ponerle sin, sino a ponerle coma, ¿sí? Estos tres términos que están separados por coma son términos ¿qué? Algebraicos. Son términos algebraicos. Menos 3x, 2ab, menos 5 al cuadrado. Son términos algebraicos. Ahora, las expresiones algebraicas, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas se clasifican en monomios, binomios y trinomios. Esto ustedes lo deben recordar, esto no es nuevo para ustedes. Monomios, mono del latín uno, un término, por ejemplo, menos 5x. Binomio del latín bi, que significa dos términos, pero esos dos términos van separados mediante un signo algebraico o un signo operacional. Por ejemplo, 4x menos 3a al cuadrado.
Esto es un binomio. Y trinomio, y hay otros libros que lo llaman poli. Entonces, polinomio o trinomio, ¿sí? Polinomio más de dos términos algebraicos. Pueden ser 3, 4 o 5. Pero generalmente yo lo llamo trinomio 3 y más de 3 polinomio. Entonces, aquí vamos a colocar polinomio, ¿sí? Más de 3. Entonces, aquí menos 5x más 2a menos 1. Déjeme hablarle de esa cantidad. Menos 5x más 2a menos 1. Este menos 1 es un término algebraico. Yo puedo tener aquí una letra, cualquiera, ¿cuál? B, pero ¿a la qué? A la 0. Ahí está. Entonces, en forma invisible, la borramos. Para eso es el tablero. Esto es lo que se le llama término independiente. De aquí en adelante, cuando veamos un número, cualquiera que sea de los reales, lo llamamos término independiente. Entonces, trinomio, tres términos separados, ¿por qué? Por signo más o menos. Y el polinomio, pues más de tres términos. Entonces, 6x al cuadrado menos 2x más 5a menos 2, por decir algo. ¿Listo? Ese es un polinomio. Ahora bien, una vez definidas las clases de términos algebraicos, ojo, todo esto de repaso, vamos a ver el grado de una expresión algebraica. El grado de una expresión algebraica. Grado. Esto es muy importante conocerlo, muchachos. El grado de una expresión algebraica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Si yo tengo la expresión 5x cuadrado más 3x menos 2, es un trinomio. Entonces, ojo, puede haber grado absoluto o grado con respecto a una letra. Yo no voy a ponerme a decirles el grado con respecto, los dos términos los voy a definir, pero el que más se emplea es el siguiente. El grado de este polinomio es el mayor exponente que tenga la letra. En este caso es 2. Entonces, el polinomio tiene grado ¿qué? 2. Si es una sola letra, 5ab al cuadrado, ¿sí? Ojo, el grado absoluto, ¿sí? El grado absoluto es la suma de los exponentes. Entonces, el grado de este término es 2 más 1, 3. Pero con respecto a una letra, el grado con respecto a A es 1 y el grado con respecto a B es 2. El que más empleamos es este, el grado de un polinomio. Es el mayor exponente que tenga la letra. La letra, por ejemplo, cuando no se repite, porque si yo tengo, por ejemplo, 3y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado de x menos 2x más 5y menos 3, ¿no? Entonces, ojo, aquí tenemos que tratar el grado con respecto, el grado absoluto, ¿sí? El grado absoluto será 2 más 1, 3. Ese no nos interesa. Y el grado con respecto a la letra, pues el mayor grado con respecto a la letra y es 2. Si nos dijeran cuál es el grado con respecto a x, pues es 1, 1. ¿Listo? De esto hay bastantes ejercicios, pero lo que yo quiero que entiendan es, cuando hay una sola letra, el grado de ese trinomio o ese polinomio será el mayor exponente. Esto está en su álgebra, ustedes lo repasan. Yo lo que les estoy dando aquí es cuestiones pues, muy generales. Bueno, ¿qué más les hablo yo con respecto a la introducción de álgebra? Entonces, ya hablamos de que una expresión o un término algebraico tiene signo más, menos, coeficiente, parte literal y exponente. Ahora bien, mis estimados estudiantes, vamos a ver lo más importante en el álgebra, que es el término reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? ¿Sí? Término semejante.
Déjenme decirles, señores, que el que maneje este cuento bien, dése por hecho de que sabe álgebra. Términos semejantes se define de la siguiente manera. Vamos a ver esta parte. 3x, 5x, menos 3, menos 2x. Estos tres términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, ojo, y el mismo exponente. No importa el coeficiente, no nos interesa. Nos interesa la parte literal, que tengan la misma parte literal y el mismo ¿qué? Exponente. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 6y cuadrado, 5x cuadrado. ¿Serán términos semejantes? No son términos semejantes porque aquí es y y aquí es x. Así de sencillo. Otro, 5ab, menos 3ab, menos 2ab. ¿Serán términos semejantes? Sí, son términos semejantes porque tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Yo creo que teniendo ya esa claridad, entonces pasemos a un tema muy importante que se llama reducción de términos semejantes. Una vez visto el concepto de qué es término semejante, ahora vamos a ver cómo reducimos términos semejantes, ¿cierto? Entonces, la reducción de términos semejantes. Aquí, muchachos, aplicamos todos los conocimientos de aritmética o de matemáticas que hemos visto. Operaciones con naturales, con enteros positivos, enteros negativos, con fraccionarios, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, todo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Por ejemplo, aquí ya escribimos nosotros un polinomio como tal. Por ejemplo, reducir 3x, ¿sí? Menos 5x. Reducir esos dos términos semejantes, ¿sí? Bueno, separados por una coma. Entonces, como están separados por una coma y nos dicen que reducir esos dos términos semejantes, reducir, entonces los escribimos seguidos, cada uno con su signo. ¿Qué nos tiene que dar? Si sumamos o restamos peras, ¿qué nos dará? Peras. Y entonces, si tenemos 3x y 5x, pues ¿qué nos dará? X. ¿Qué hacemos con los coeficientes? Somos los que los operamos. Aquí es más 3 y aquí es menos 5. ¿Cuánto es más 3 menos 5? ¿Me da? Menos 2. Es decir, colocamos la misma parte literal. ¿Y qué hacemos con los coeficientes? Los operamos en forma algebraica, es decir, respetando sus signos. Otro sencillo. 5xy, menos 3xy, menos 2x, ¿no? Reducir. Los escribimos uno enseguida de otro con sus signos. Y dirán ustedes, pero bueno, ¿y ahí qué está haciendo el profe? Pues estoy escribiendo tres términos, dos de los cuales son semejantes. Este y este. Este es diferente, pues no tiene signos, no tiene términos semejantes. Entonces, más 5 menos 3, 2xy. Y aquí, menos 2x. Otro ejemplo. Menos 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos dará? Menos 7 al cuadrado. Otro, reducir 1/2 de ab al cuadrado más 5/7 de ab al cuadrado. ¿Qué hacemos? Esto nos da ab al cuadrado. Y aquí abajito, sin que nadie se dé cuenta, operamos ¿qué? Dos fraccionarios que a ustedes les gusta mucho.
14, 7 por 1, 7, más 10, 17 catorceavos. 17 catorceavos de AB al cuadrado. Y así, muchachos, podemos tener cantidad de ejemplos, pero yo quiero que ustedes realicen en su álgebra muchísimos ejercicios de reducción de términos semejantes para comprobar, muchachos, que el que reduce bien términos semejantes sabe álgebra. ¿Se acordarán de mí? Claro, ustedes, unos hace años lo vieron y otros hace poco lo vieron. Entonces, ahí el dilema. Los que hace años lo vieron tienen que recordar y esforzarse más. ¿Listo? Ahora bien, me quedó algo en el tintero y es que un polinomio, cuando no lo den, tenemos que ordenarlo. Si está ordenado, no hacemos nada. Por ejemplo, 3a al cuadrado b menos 5a más 2b menos 3b 3a cuadrado b menos 5. Este es un polinomio. Y nos dicen, ordénelo. Aquí el orden de las letras lo respetamos. Primero A, luego B, luego C, luego X y por último Z. O sea, el abecedario que nosotros conocemos. ¿Y cómo lo ordenamos? Podemos ordenarlo de mayor a menor, de acuerdo a su exponente. Si yo preguntara qué grado tiene este polinomio con respecto a A, entonces será de segundo grado. Con respecto a B, de segundo grado. ¿Listo? Entonces lo ordenamos con respecto a A y a B. Entonces, tenemos 3a cuadrado b. ¿Qué sigue? Puede seguir este como puede seguir este. Entonces dejemos menos 3ab cuadrado, sigue menos 5a y luego menos 2b. Fíjese que b descendió de 2 a 1. Y por último el término independiente. Esto es lo que se llama ordenar un polinomio. En forma, siempre, muchachos, nunca vamos a ordenar un polinomio en forma ascendente, sino en forma descendente. Yo creo que con estas generalidades, mis estimados estudiantes, podemos ya empezar a hacer unos ejercicios que en clase les daré el taller de qué se trata. Muchas gracias.